que nos pueden llevar a la paz a través de la justicia social, y eso no se consigue con partidos tradicionales que son precisamente culpables del deterioro, de la desigualdad que vive Colombia. Nosotros sí creemos que con esos liberales rebeldes podríamos conseguir las mayorías para lograr aprobar la reforma. Y yo creo que si el pueblo votó por un presidente que en campaña ofreció una reforma, es porque quiere esa reforma, y por eso lo eligieron. No, por causa no se equivoca, pero la pereza es porque no quiero pasar por eso que está pasando el presidente. Pónganle un consejo mayoritario, porque este jueguito de estar repartiendo cosas para poder uno alcanzar las reformas es bastante macabro. Me parecen bien, me parece que esos cambios eran necesarios, un revulsivo también, como un preaviso a los ministros que continúan. Nos atiende quien fuera senador de la República hasta el 31 de diciembre, un hombre del pacto histórico, pero un hombre de la entraña del proyecto político de Gustavo Petro. Independientemente de su militancia, pues es un hombre que, así como apoya las iniciativas del presidente, es muy crítico en muchos casos de lo que pasa al interior de su propia colectividad. Nos atiende don Gustavo Bolívar, a quien le damos la bienvenida. Ex senador, buenos días. Hola Julio, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, pues y ahora sí le puedo decir, candidato a la alcaldía de Bogotá, punto. No, todavía no. Todavía estoy pendiente de una charla con el presidente y otras cosas allá, pero ya casi. Pero sin el doctor Jaramillo, pues ya, pues, ¿queda eso cocinado o no? Sí, la verdad, pues, yo tenía mucha esperanza de que cuajara un poco más la candidatura del doctor Jaramillo, pero ya al ser citado como ministro, pues sí, se van acortando las posibilidades que tiene, digamos, el pacto histórico para ganar la alcaldía de Bogotá, y yo estoy como metido en la mitad, sí señor. Don Gustavo, esta mañana yo decía que se acabó la guachafita, es decir, que el presidente le dio una oportunidad de 8 meses a una coalición y a unos jefes políticos, pero se agotó la presión y el intercambio de puestos, y que me nombre aquí, que me nombre allá, y el presidente pues quiere sacar adelante sus reformas y no podía seguir con la presión del chantaje. Así es de que lo que hizo es, primero que todo, nombrar un ministro de la política experto en el Congreso, que le maneja a los congresistas, y hablar con los congresistas y ya olvidarse de los partidos y de los jefes. Pero en sus nombramientos entra la primera línea del petrismo, es decir, que a partir de hoy tendremos otro Gustavo Petro en ejercicio. Sí, pues mira, lo que sucedió es que Gustavo Petro, dentro de su visión romántica de poder cambiar al país, pues creyó en unos partidos tradicionales que, como lo dije yo ayer, siempre mantuvieron un pie en el gobierno por cuestiones burocráticas, pero tenían el otro pie en el interés de los grupos económicos, y eso no se puede hacer. Uno está en un lado o está en el otro, porque lo que se está haciendo prácticamente es una revolución pacífica, es una serie de reformas estructurales que nos pueden llevar a la paz a través de la justicia social, y eso no se consigue con partidos tradicionales que son precisamente culpables del deterioro, de la desigualdad que vive Colombia, de la violencia que vive Colombia. Sin embargo, pues creímos en ellos. Yo tengo que confesarles muy poquito, no creía mucho. Sabía que esto iba a pasar, pero calculaba que iba a pasar un poquito más adelante, no tan rápido. Pero bueno, se dieron estos cambios y me parecen muy inteligentes, sobre todo porque potenciando al nuevo ministro de gobierno, yo creo que lo que busca Gustavo Petro es decirle a los liberales que hay ahora dos partidos. Senador Bolívar. Sí, aquí estoy. Ex senador Bolívar, le quiero preguntarle por precisamente esa relación entre los partidos políticos y el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque usted ha dicho pues que en los partidos tradicionales no se puede confiar, pero lo que es un hecho es que esos partidos tradicionales son mayoría en el Congreso de la República. Si no es con sus votos, entonces ¿cómo se van a aprobar las reformas? Yo creo que el presidente Gustavo Petro, al potenciar a Luis Fernando Velasco como ministro de gobierno, lo que está produciendo un cisma en el Partido Liberal. Y yo confío en que esos liberales
a quienes, como lo dijo ya también el presidente, en la campaña presidencial les dieron libertad para escoger candidatos, también tienen que darles libertad para escoger su agenda legislativa. Y ahí es donde viene ya esto es una disputa, porque pues obviamente César Gaviria amenaza con aplicar la ley de bancada, pero si ellos tuvieron libertad para votar por un presidente, pues también la pueden tener para votar por sus proyectos, y eso habrá que llevarlo, digamos, a los, no sé si estamentos internacionales, como lo dijo el presidente ayer, pero digamos que por ahí viene la defensa, porque nosotros sí creemos que con esos liberales rebeldes podríamos conseguir las mayorías para lograr aprobar las reformas. Ex senador Bolívar, hablemos ahora puntualmente del papel de Roy Barreras. Se está acabando este primer año de este Congreso en el que el pacto histórico está presidiendo tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pero el saldo de los proyectos está más bien en rojo porque tenían una apuesta de más de 20 iniciativas y realmente no han logrado ese objetivo. Así como usted considera que se equivocaron poniendo algunos ministros que no guardaban tanta coherencia ideológica con el proyecto del presidente Petro, sino más bien representaban a partidos políticos tradicionales, ¿cree que también se equivocaron poniendo a Roy Barreras a comandar todo este tema de las reformas en el Congreso? Yo creo que la apuesta del presidente Petro con Roy Barreras era tender ese puente entre la vieja clase política y lo que estábamos haciendo nosotros. Al comienzo funcionó, porque ustedes se dan cuenta, había un proyecto más difícil que todos estos, y era la reforma tributaria, y se logró el semestre pasado aprobar una reforma tributaria bastante, digamos, desfavorable a los grandes capitales, y digamos que por ahí la coalición funcionó. Nosotros calculábamos que en este semestre iban a andar mucho más rápido los proyectos. Obviamente hay como un trancón de proyectos ahí, porque el Plan Nacional de Desarrollo, que es obligatorio aprobar, pues se come una gran parte de la agenda, pero también esta agenda, hay reforma laboral, reforma pensional, reforma de la salud, y todo eso pues obviamente muy difícil de evacuar en tan poco tiempo. Sin embargo, hay tiempo, yo considero que se puede lograr, pero el presidente del Congreso también pertenece a esas personas que quieren tener un pie en el gobierno y otro pie también en el estamento que se opone a la reforma. Entonces, por ahí sí está difícil y complicada la cosa. Gustavo, explíqueme una cosa. Usted ha dicho que la coalición pues está reventada, como lo dijo el presidente, y que si las reformas pues no pasan, el balón está en manos del pueblo y que hay que ir a la calle a sacar adelante las reformas. ¿Cómo en la práctica es eso? El Congreso vota una reforma que propone el gobierno y el Congreso mayoritariamente le dice no a la reforma. Ahí usted dice, ahí nos vamos a la calle. Viene una gran manifestación en la Plaza de Bolívar y en las principales plazas del país apoyando la reforma. Pero en términos prácticos, al otro día que se acabe la manifestación, ¿qué sucede con la reforma que ha sido rechazada por el Congreso? Bueno, cuando hablé de ir a las calles puede ser de varias maneras. Una es, digamos, no hemos usado desde el 91 como se deben los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo. Uno puede pasar estas leyes por iniciativa popular y obviamente eso tendría que aplicársele un referéndum al final. Eso puede ser una vía. Otra vía que está descartada porque el presidente se comprometió a no hacerlo era una asamblea constitucional o constituyente. Y otra pues esta, la de la presión social, la del control social. Como vienen unas elecciones en octubre, pues que la gente en la calle sepa señalar quiénes son los enemigos de la reforma y obviamente no votar por ellos. Pero tenemos todos esos mecanismos de control que están en poder del constituyente primario, que es la ciudadanía, que es el pueblo. Y yo creo que si el pueblo votó por un presidente que en campaña ofreció una reforma, es porque quiere esa reforma y por eso lo eligieron. Listo. Entonces, si no pasan en el Congreso, se irá a un referendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la reforma a la salud, en donde es prácticamente imposible encontrar un constitucionalista que no advierta que la reforma a la salud se cae en la Corte Constitucional por la equivocación de su trámite en el Congreso? ¿Para la Corte Constitucional también la calle? No, porque ya, digamos, nosotros sí tenemos que respetar todos los fallos de las Cortes.
si se tramitó como ley ordinaria y ese no era el camino, pues obviamente se va a caer. Pero nosotros le estamos apostando por otro lado. Nosotros creemos que sí era una ley ordinaria porque es una reforma de una ley que ya sí tenía ese estatus, que era la ley 100. Si no tuviéramos hecho una ley nueva, ahí sí se necesitaba, digamos, esas mayorías absolutas de las que habla. Pero en este momento nosotros estamos haciendo es reformando una ley, que es la ley 100. Aspiramos que tengamos razón, porque si no la tenemos, pues sí, obviamente se pierde todo el esfuerzo. Don Gustavo, volvamos al principio de este diálogo. Cuando Julio le dice que está completamente asfaltado el camino hacia su candidatura a la alcaldía, usted contesta como con cierto desgano. Sí, porque como Alfonso ya no es candidato, el pacto no tiene candidato, y entonces como quien dice me va a tocar a mí, como si no tuviera usted las ganas de encargarse de esa responsabilidad. ¿Me equivoco en esa interpretación? No, pues Casa no se equivoca, pero la pereza es porque no quiero pasar por eso que está pasando el presidente. Yo una primera exigencia que haría en caso de ser candidato es a la ciudadanía. A mí me eligen un consejo mayoritario, porque yo no quiero entregarle la secretaría a partidos comprometidos con la corrupción o a políticos comprometidos con la corrupción. O no me elijan, voten por otro. Yo no tengo problema ni tengo afán de llegar. Esa sería una exigencia. Yo entraría haciendo exigencia. Porque es que vivir ese calvario de que vengan, me aprueban esto aquí, pero tengo que darles esto, y vengan, y cuánto vale esto, y súbame el precio por acá. Eso es un escenario que no cambia la política, y nosotros vinimos a cambiar la política. Entonces, si doy ese paso, que como les dije hace unos meses no lo he dado porque estaba tratando de acomodar mis finanzas, si lo logro hacer es con exigencia. Si una a la ciudadanía es, póngale a mí o al alcalde que quieran, por el que quieran votar, pónganle un consejo mayoritario, porque este jueguito de estar repartiendo cosas para poder uno alcanzar las reformas es bastante macabro. A mí no me gustaría, y no es el cambio por el que nosotros le estamos apostando. Sabemos y entendemos y comprendo que al presidente le ha tocado hacerlo, porque para él, digamos, las reformas políticas tienen que ver con un fin altruista que le puede cambiar la vida a muchísimas personas, sobre todo en los territorios olvidados de Colombia. Pero bueno, en Bogotá es distinto, y él ya sufrió también eso en Bogotá, y por eso se le estaba enredando la alcaldía, y era que tenía un consejo que no tenía mayorías, y bueno, ustedes ya vieron todo lo que le tocó padecer en esa alcaldía, y eso es un calvario que yo no quisiera vivir, digamos. Gustavo, usted hoy es un ciudadano de a pie. Usted en este momento es un escritor, es un libretista, está trabajando unos proyectos, pero no deja de opinar y tiene todo el derecho para opinar, y más de un proyecto político del que hizo parte. Voy a acudir a su sinceridad para el tema de hoy. El presidente cambió unos ministros y al director del DAPRE. Pidió las renuncias de los viceministerios. Se viene un ajuste donde tendremos una guardia pretoriana de primer anillo de Gustavo Petro. Pero a usted, si le hubieran preguntado, o usted hoy, cuando leyó los cambios o cuando se enteró de los cambios que le contaron anticipadamente, me imagino, en su intimidad, ¿qué ministro dijo o qué ministra dijo? Uy, pero se les olvidó cambiar a este o a esta. Así como ya usted lamentó que se fueron unos muy buenos, pues obviamente en su interior tendría algún ministro que usted pensaba que se iba a ir y que convenía que se fuera y no se fue. ¿Cuál es ese ministro? Bueno, cuando yo vi la lista de los cambios me preocuparon tres, que fueron el ministro de Hacienda, con quien hice muy buenas migas como presidente de la Comisión Tercera Económica, con quien sacamos adelante la reforma tributaria. Es un hombre que le da mucha confianza a la economía, pero también me tranquilicé cuando supe que era Ricardo Bonilla su reemplazo, porque también es un hombre muy ponderado, un poco más cepalino todavía, pero digamos ya tuvo la experiencia de manejar la Secretaría de Hacienda en Bogotá, y digamos que es un tipo del que no se van a esperar sorpresas como la gente cree, y que sabe.
Y también me preocupó lo de Carolina Corcho porque era como entregarle un trofeo a esos partidos que estaban saliendo. Yo me imaginé que si el presidente estaba ya prescindiendo de la coalición y de los partidos tradicionales, pues no les iba a entregar la cabeza de la ministra, pero bueno, yo no estuve en esas discusiones, no sé si sabría él qué está pensando. Puede ser que no sé, estoy especulando aquí, puede ser que los representantes y senadores de la U y de los liberales que son rebeldes a sus jefaturas le hayan pedido eso para seguir adelante con la reforma. No sé, la verdad eso no sé, pero me sorprendió mucho lo de Carolina Corcho, una gran ministra, una de las personas que más conoce el sector. Lo de Cecilia López también me dio un poco de pesar, porque es una señora que estaba trabajando muy bien ahí, pero entiendo que son todas esas dinámicas de quitarle las cuotas a los partidos que estaban en la coalición. Me sorprendió lo de Mauricio Liscano en Mintic. La verdad no lo comparto. No me hubiera gustado una persona más experta en el sector. Y los demás me parecen bien. Me parece que esos cambios eran necesarios, un revulsivo también, como un preaviso a los ministros que continúan, en el que el presidente les muestra que no le tiembla la mano para cambiar un ministro, porque cuando no están funcionando, cuando no están haciendo las cosas con la rapidez que él lo demanda, porque sabe que son 4 años que ya vamos para el primero, o sea que son 3 años muy rápidos y aquí no se puede titubear. Él quiere hacer muchas reformas muy rápido y lo que siento es que les está poniendo una presión también con estos nuevos nombramientos. Pero ¿cuál se ha debido ir que se quedó? ¿Cuál se ha debido ir que se quedó? No, mira que no. Muchos hablan de la ministra de Minas, pero a mí, para sorpresa de muchos, a mí sí me gusta la ministra de Minas. Creo que su curva de aprendizaje terminó y lo está haciendo muy bien. Está actuando dentro de la línea de descarbonizar la economía. Que miren que ahora que estoy recorriendo el mundo, es una línea en la que anda toda la humanidad. Cada país ya tiene sus metas de descarbonización. Por ejemplo, aquí a Viena, en la casa donde me estoy quedando, que es de un amigo, ya le llegó una carta que le dice, miren, en 2030 se acaba el gas, no le mandamos más gas a su casa, mire cómo ahorra dinero para que en estos 7 años usted instale otro sistema para calentar el agua. Ya le advirtieron con una carta, y el Estado le va a subsidiar con tanto. Entonces, todo el mundo anda en la necesidad de desaparecer el carbón, el petróleo y el gas. Eso no es un embeleco del Gustavo Petro. En todas partes por donde pasé, ya tienen metas de descarbonización a 2030, otros a 2035, pero toda la humanidad anda en esa onda. Y la ministra representa muy bien el querer del presidente de hacer esa transición energética en la década entrante, que no, como la malinterpretaron al presidente, no era inmediata, no era cerrar los grifos, sino ir haciendo que en la medida en que pasan los años también vaya disminuyendo la producción, con los bloques que están entregados, con los pozos petroleros que están hoy funcionando y que en algún momento se van a secar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Don Gustavo, mucha suerte y estaremos atentos al lanzamiento de su campaña por la alcaldía de Bogotá. Ha sido muy amable. Bueno, está bien. Gracias, Julio. Hasta luego. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.